Capítulo 16. Los tratados de paz de Ciudad Juárez. Durante la segunda quincena del mes de mayo de 1911, los acontecimientos revolucionarios se precipitaron rápidamente. El día 17 se volvieron a reanudar las conferencias de paz, ahora ya de una manera oficial, interviniendo en ellas, de parte del gobierno, los señores Braniff, Esquivel Obregón y don Francisco Carvajal, abogados estos dos últimos. De parte de los revolucionarios, don Francisco Madero Sr., el doctor Francisco Vázquez Gómez y el licenciado Pino Suárez. En estas conferencias, que terminaron el día 21 del propio mayo, se llegó a una conclusión estipulada en 4 puntos fundamentales. Número 1. Renuncia de los señores Porfirio Díaz y Ramón Corral. Número 2. El licenciado Francisco León de la Barra asumiría la presidencia de la República. Número 3. El nuevo gobierno atendería las demandas populares, acordaría indemnizaciones por daños sufridos por el movimiento armado y convocaría a elecciones. Y, número 4, cesarían las hostilidades entre ambas partes, gobierno y revolución. Estas conclusiones se conocen con el nombre de Tratado de Ciudad Juárez y han sido objeto de acres censuras de parte de la crítica histórica, ya que toda revolución que tranza es una revolución perdida. Al saberse en el público que el presidente Díaz se había comprometido a renunciar, el pueblo de la Ciudad de México se lanzó a la calle en una tumultuosa manifestación para exigirle su inmediata separación del puesto que venía desempeñando desde hacía ya 30 años. La gendarmería montada cargó sobre los manifestantes. Hubo muertos y heridos, y se consiguió que el día 25 el presidente presentara su renuncia ante el Congreso, la que le fue aceptada inmediatamente, designándose al licenciado Francisco León de la Barra para que lo sustituyera, entre tanto se efectuaban las nuevas elecciones. El señor de la Barra nombró su gabinete integrado por 5 personas de filiación porfirista y solamente 3 adictas a la revolución. Renunciaron los gobernadores de todos los estados y fueron designados por los congresos locales algunas personas simpatizadoras del régimen que se iniciaba. Llega a México el señor Francisco I. Madero. Desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México, el señor Madero hizo un recorrido triunfal, siendo aclamado por todos los lugares de su tránsito, pero la recepción en México fue verdaderamente apoteótica. Jamás persona alguna fue esperada con tanto entusiasmo como aquel 7 de junio de 1911. Desde la estación del ferrocarril hasta el Palacio Nacional, de donde lo esperaban el presidente y sus ministros, tuvo el jefe de la revolución las más cálidas demostraciones de simpatía. Primeros problemas que le presentaron al señor Madero. 2 días después de la llegada del señor Madero a México, arribó a esta capital el general don Bernardo Reyes, procedente de Europa, y que no había tenido el valor suficiente para enfrentar años antes su candidatura a la del general Díaz, ahora llegaba a enfrentarse a la del señor Madero. Deseando un avenimiento amistoso, entrevistó al expresado militar y acordaron que Reyes apoyaría con sus partidarios al señor Madero, pero este convenio no fue aceptado por los reyistas, quienes resolvieron lanzar la candidatura del militar jalisciense. Una seria escisión se presentó en el seno de los partidarios del señor Madero.
Unos aceptaron seguir postulando al señor doctor Vázquez Gómez, según se había acordado un año antes en la convención de Tívoli de Eliseo, abril de 1910, y otros no estuvieron conformes, sugiriendo un nuevo candidato para la vicepresidencia de la República. El tercer conflicto se presentó al manifestar el señor Madero, por medio de un escrito público, que quedaba disuelto el antiguo partido antirreeleccionista y proponía se creara otro partido nuevo con el nombre de Partido Constitucional Progresista, designándose a las personas que deberían organizarlo. Tampoco muchos maderistas quedaron conformes con esta determinación y se propusieron seguir sosteniendo el partido antirreeleccionista y con él la candidatura del doctor Vázquez Gómez. El nuevo partido, PCP, lanzó la candidatura del licenciado Pino Suárez para la vicepresidencia. Surgieron otros partidos al amparo del triunfo democrático y fueron el Partido Católico Nacional, antiguo Partido Conservador Clerical, el Partido Liberal, que había nacido y muerto a principio del siglo, con don Camilo Arriaga, Flores Magón, Díaz Soto y Gama, Antonio Villarreal y otros, y el Partido Liberal Radical, con don Francisco Escudero, Manuel Padilla y otros liberales de la vieja guardia juarista. El cuarto conflicto que se presentó al señor Madero fue el relativo al licenciamiento de las fuerzas maderistas, las mismas que días antes habían obtenido el triunfo sobre el ejército federal. Cosa en extremo anómala y curiosa, los vencedores se iban a sus casas, después de recogérseles las armas, y los vencidos, los derrotados, se quedaban otra vez dueños de la situación. Se nombraron delegados de paz para que en cada estado hicieran los licenciamientos, quedando solamente unos cuantos cuerpos que fueron incorporados a las fuerzas irregulares llamadas rurales, que dependían de la Secretaría de Gobernación. El quinto conflicto se presentó al pretender la disolución o licenciamiento de las fuerzas surianas, que operaban al mando de varios generales revolucionarios cuya cabeza principal lo era el general Emiliano Zapata, y por cuyo motivo eran llamados zapatistas. Estos no aceptaron ser licenciados, pues exigían, con justicia, que se cumplieran las demandas por las que habían ido a la revolución, o sea, el reparto y devolución de las tierras usurpadas por los latifundistas surianos, sin cuyo requisito ellos, los zapatistas, no depondrían las armas. El sexto conflicto que se presentó en aquellos días fue la matanza de zapatistas que las fuerzas federales hicieron en la Plaza de Toros de la ciudad de Puebla. El suceso pasó de esta manera. En los días 12 y 13 de julio de 1911, un grupo de provocadores, entre ellos el hijo del exgobernador de Puebla, descargaron sus armas sobre algunos soldados zapatistas que se encontraban en su cuartel. Estos, para castigar a aquellos insolentes, los persiguieron, pero los provocadores se refugiaron en el cuartel federal, entablándose entonces un tiroteo entre zapatistas y federales. Entonces el general federal Aureliano Blanquet se lanzó con su batallón, que era el tristemente célebre 29, sobre el cuartel de la Plaza de Toros, en donde se encontraba la fuerza zapatista, y en él también alojadas muchísimas familias de los soldados. A todos mandó barrer con sus ametralladoras aquel inhumano milite. Verdadera hecatombe en la que perecieron muchas gentes inocentes. El combate continuó por varias horas, pues se hicieron fuertes ambos contendientes en los edificios y en las torres de la ciudad, hasta que el gobernador, que lo era el licenciado Rafael Cañete, amigo mío y compañero en el Congreso Constituyente, acompañado de varios vecinos portando bandera blanca, consiguieron hacer cesar aquella inútil matanza. Al siguiente día llegó Madero a Puebla.
Se inicia la Revolución Zapatista. El hecho anterior, unido a la negativa para dejarse licenciar de parte de las fuerzas surianas, acabó de distanciar a los revolucionarios de esta región del gobierno interino del presidente León de la Barra. Para buscar una correcta solución al conflicto, hizo un nuevo viaje al sur el señor Madero, entrevistándose con Emiliano Zapata, pero no se obtuvo ningún arreglo. Los surianos permanecieron firmes en su demanda: tierra y libertad. Entonces el presidente León de la Barra ordenó al general Victoriano Huerta, de negra memoria, que batiera a los zapatistas. Estos se refugiaron en los cerros, mientras los federales tomaban, saqueaban e incendiaban las poblaciones, entre ellas Yautepec, Cuautla, Villa Ayala y otras. Hacían concentraciones de familias zapatistas en lugares distintos a los de su origen e iniciaron una guerra de extrema crueldad. Pero Zapata y los suyos se rehicieron en breve y, como una luz devastador, descendieron de sus montañas y avanzaron arrollando cuanto encontraron a su paso, y se avistaron en las inmediaciones del Valle de México, a las puertas de la capital de la República, que esperaba de un momento a otro, atemorizada, la presencia de los surianos, quienes tomaron Topilejo, Tulyehualco, San Marcos y Milpa Alta. La prensa reaccionaria, porfirista en su mayor parte, llamó a Zapata el Atila del Sur, y en uno y en otro de los bandos contendientes se ejecutaron actos de extrema crueldad. El secretario de Gobernación llamó bandidos a los revolucionarios del sur, y el de la guerra declaró que Madero era el causante de tal estado de cosas y que todo el sur era partidario de la causa agraria. Sin embargo, Zapata confiaba todavía en Madero. Esperaba que éste, al hacerse cargo de la presidencia, solucionaría el conflicto. Veamos qué sucedió a los pocos días en que el jefe de la revolución asumía la primera magistratura de la nación.